Hola, un saludo cordial y mis mejores deseos de que ustedes se encuentren muy bien. Siguiendo con el ciclo de formación de este año 2021, cuyo hilo conductor es cómo se comunica Dios con nosotros, corresponde hoy abordar el tema el regreso del destierro y el judaísmo. Tal como nos hemos podido percatar en los capítulos anteriores, basándonos en los textos del Antiguo Testamento y otras fuentes bibliográficas, Dios se ha valido de hombres y mujeres que mediante su fe, su obediencia, valentía, perseverancia y previsión, desde Abraham hasta los profetas, han guiado a su pueblo hacia la meta definitiva, es decir, la salvación. Es así como durante el exilio en Babilonia, como lo pudieron ver en el capítulo anterior, surgen los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes, con sus exigentes enseñanzas, van formando la conciencia de los que algún día volverían a Judá para construir el nuevo reino de Dios. No sin dificultades, pues a pesar de que el mismo pueblo recurre a Jeremías para que invoque a Yahvé y así saber lo que Dios quiere que hagan, cuando Jeremías les revela lo que Dios le ha señalado, no le creen. Persisten en su rebeldía y muchos deciden incluso ir a Egipto en lugar de volver a Judá. Sin embargo, en el año 538 a.C., el imperio babilonio cae en manos de Ciro, el rey persa, quien inicia una política de tolerancia, permitiendo a los pueblos conquistados por los babilonios regresar a sus tierras y emite así un decreto que permite a los desterrados volver a Jerusalén. En el capítulo 1 de Esdras podemos leer, en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Yahvé dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en el país de Judá. A todo el que pertenezca a su pueblo, sea con Dios con él. Que suban a Jerusalén con la ayuda de su Dios y edifiquen allí la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Cabe señalar en lo que acabamos de leer, donde se señala, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, pues Ciro tenía un culto distinto y ajeno al del Dios verdadero. Sin embargo, da un buen ejemplo de tolerancia religiosa y es presentado en la Biblia como un libertador de los pueblos oprimidos. Así pues, queda claro que Dios vuelve a favorecer a su pueblo, demostrando una vez más su infinita misericordia y suscitando hombres de bien que colaboran en su salvación. Con todo, solo una parte de los desterrados vuelve a Jerusalén, encabezados por Zorobabel, Josué y Nehemías, y se unen a sus coterráneos que no huyeron después de la destrucción de Jerusalén, debiendo enfrentar, eso sí, juntos los graves problemas que les esperaban para la reconstrucción de la ciudad. Las murallas de la ciudad estaban destruidas, el templo se encuentra en ruinas, las casas han sido demolidas y los campos abandonados. Además, como si esto fuera poco, surgen otros problemas derivados de los pueblos enemigos de Judá. Podemos ver en el capítulo 4 de Esdras que se relata uno de estos episodios. Cuando supieron los enemigos de Judá y de Benjamín que los que habían vuelto del destierro estaban edificando un santuario de Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia y les dijeron, permítanos cooperar con ustedes en la reconstrucción, porque también nosotros nos interesamos por su Dios. Zorobabel y Josué y los jefes de familia les contestaron,
no podemos unirnos a ustedes para reconstruir la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Así lo ha mandado Ciro, rey de Persia. El rechazo a esta cooperación ofrecida por los samaritanos para la construcción del templo se debió a que no querían mezclar lo impuro en esta obra religiosa. Cabe recordar que para el pueblo de Israel, quienes no observaban las exigencias de la ley eran considerados impuros. Si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver en la segunda carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 6, lo que nos dice allí: pues, ¿qué consorcio hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué asociación entre el fiel y el infiel? ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Esto nos lo dice San Pablo. Así pues, y aún considerando la generosidad de los repatriados que ofrecieron todo lo necesario para la reconstrucción del templo, pasarán 20 años y será necesaria la intervención de los profetas Ageo y Zacarías para que se concreten los proyectos que habían concebido en el entusiasmo del regreso. Esta intervención fue necesaria porque en un comienzo los que habían regresado al parecer se preocuparon más de sus propias casas que de la construcción del templo. Y Yahvé se los hace ver, tal como lo podemos ver en el capítulo 1 del profeta Ageo. En agosto del 520 a.C., segundo año del reinado de Darío, Yahvé les habló por intermedio del profeta Ageo, a Zorobabel y a Josué. Esto fue lo que les dijo Yahvé, Dios de los ejércitos. Ustedes andan diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. Pues bien, oigan lo que les voy a decir por medio del profeta Ageo. ¿Cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras esta casa es un montón de escombros? Al oír estas palabras, Zorobabel y Josué hicieron caso a lo que les comunicaba Yahvé y empezaron la reconstrucción del templo. Es un largo y oscuro periodo de reconstrucción. Los profetas Ageo, Zacarías y el tercer Isaías, entre sus capítulos 56 y 66, nos relatan que animan e impulsan al pueblo durante esta época y fomentan especialmente la reconstrucción del templo, que es terminado en el año 515. Casi un siglo después se comenzará la reconstrucción de las murallas de la ciudad, pero siempre en medio de los problemas surgidos desde las autoridades samaritanas de la época, que trataron por todos los medios de impedir la reconstrucción. Esto lo podemos leer en el capítulo 4 de Esdras. En el capítulo 61 del tercer Isaías, el profeta recuerda la misión que recibió de Dios. A él le toca la tarea de, comillas, anunciar a los primeros judíos que han vuelto a Jerusalén que Dios bendecirá sus esfuerzos. Las ruinas se reconstruirán, sus hermanos volverán en mayor número de los países en que están desterrados. Los que dudan o que están abatidos por el desánimo deben perseverar porque pronto llegará Dios a visitar a su pueblo. Podríamos concluir de esta primera parte que de lo que acabamos de oír, especialmente del profeta Ageo, podemos decir que desde siempre Dios le ha asignado especial importancia al lugar que le debe dar, donde se le debe dar culto. Prueba fehaciente de esto es lo que nos relata el libro del Éxodo en los capítulos 25 al 27. Se los recomiendo que lo lean, donde se describe con todo detalle lo que Yahvé le dice a Moisés respecto a las características con que debe construir el arca, la morada y el altar para darle culto. Al leer los capítulos señalados, podremos comprender el por qué, a través de la historia de la humanidad, muchos templos
Son magníficas construcciones en las que no se ha escatimado ningún detalle para dar así debido culto a Dios. No pocas veces se ha criticado a la Iglesia por estas construcciones, porque para algunos estos verdaderos monumentos arquitectónicos contradicen el espíritu de pobreza que ha pregonado desde su nacimiento. Ante este error, los cristianos debemos responder que, como lo hemos podido ver anteriormente, es el mismo Dios quien le ha comunicado al hombre, desde Moisés a nuestros días, que los lugares de culto deben tener la dignidad acorde con su divinidad. Por eso, no solo los templos, sino que los sagrarios donde se reserva el Santísimo Sacramento, los vasos sagrados y los ornamentos deben ser de la mejor calidad posible. En segundo lugar, también, cuando se dice que fue un largo y oscuro periodo de reconstrucción, se intenta resumir lo que en realidad fue un periodo lleno de dificultades, tanto materiales como espirituales, que durante mucho tiempo fueron minando la confianza en los designios de Yahvé, especialmente entre los que se habían quedado en Israel, que poco a poco se habían adaptado a las costumbres paganas y ya no tenían la fe de los que habían regresado del exilio. Así se va construyendo lo que podríamos llamar el judaísmo. Pues bien, aprovechando la política tolerante de los persas, que concede gran autonomía a los pueblos dominados, se ponen en Judá las bases de una nueva sociedad. Esdras y Nehemías, apoyados por los profetas que ya hemos mencionado, realizan una profunda reforma religiosa y social. Y en continuidad con los principios religiosos acentuados en el exilio, se unirán en torno a las instituciones que refuerzan su conciencia de pueblo. Yahvé como único Dios y libertador, la ley, el templo, la circuncisión y la observancia del sábado. De acuerdo con los antecedentes que nos proporcionan algunos historiadores, es Nehemías quien logró ocupar un alto puesto en la corte del rey Artajerjes I, según nos lo dice John Bright en su libro La historia de Israel, páginas 489 a 491. Después de recibir a una delegación del pueblo de Judá, que le informa de las precarias condiciones en que se encuentran, decide acercarse al rey para pedir la autorización de volver a Jerusalén para reconstruir las fortificaciones. No solo tuvo éxito en su petición, sino que además fue nombrado gobernador de Judá. Apenas llegó, y después de hacer una inspección en secreto de las ruinas, empezó la reconstrucción de la muralla, la que fue levantada en un tiempo muy breve para las condiciones de la época. Así fue como al cabo de solo 52 días ya estaba levantada una, comillas, especie de murallas, nos dice John Bright. No obstante, según el mismo autor, la muralla con sus reforzamientos, almenas, puertas y revestimientos solo se completó al cabo de 2 años y 4 meses. No obstante el éxito de Nehemías, su administración no estuvo exenta de dificultades, ocasionadas por el surgimiento de enemigos como el gobernador de Samaria, Sanballat y Tobías, que también era yavista, pero no estaban de acuerdo con la ortodoxia religiosa de Nehemías e hicieron lo posible por impedir sus planes. A pesar de todo, Nehemías demostró ser moralmente superior a sus enemigos y pudo concluir su obra siendo reconocido como un gobernador justo y capaz. Este primer período de Nehemías duró 12 años, al cabo del cual debió volver a la corte persa. Al cabo de un año aproximadamente decide volver y nuevamente se encuentra con una situación desastrosa, debiendo tomar rigurosas medidas contra la laxitud religiosa predominante. Entre otros aspectos, tuvo que restablecer el pago del diezmo y nombrar tesoreros honrados para su administración, restablecer la celebración del sábado, etc. Si bien Nehemías había salvado a su comunidad en el sentido físico, no había logrado reformar las raíces de su vida interna. Aquí aparece entonces Esdras, cuya misión era distinta a la de Nehemías, pues
concernía principalmente a materias religiosas. Él estaba en la provincia persa de Babilonia como encargado de los asuntos religiosos judíos y era un sacerdote que pertenecía a los grupos que, animados por Ezequiel, habían profundizado la ley de Moisés. Por eso es que, como podemos leer en Esdras en el capítulo 7, el rey Artajerjes, mediante una carta, le entrega a Esdras su misión. He dado órdenes para que puedan partir todos los israelitas con sus sacerdotes y levitas que hay en mi reino y estén dispuestos a ir contigo a Jerusalén. Lo que es tú, irás como delegado del rey, para cuidar que se observe en Judá y Jerusalén la ley de Dios que está en tus manos. De esta forma, al llegar a Jerusalén con esta misión oficial, Esdras pretende dar a la comunidad la ley de Moisés redactada en forma definitiva, con una organización estricta que permitirá desarrollar la vida religiosa. Pero a pesar de este entusiasmo inicial, tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la obra reformadora de Esdras no se realizaría tan fácilmente, pues debe enfrentarse a los abusos que seguían existiendo y que tanto habían irritado en su momento a Nehemías, como el caso de los matrimonios mixtos, es decir, con mujeres extranjeras, en los que estaban implicados tanto clérigos como laicos, e incluso miembros de la familia del sumo sacerdote. Sin embargo, Esdras no claudica en su empeño reformador y gracias a su oración y ayunos consigue que el pueblo rectifique su conducta, reconociendo sus errores y enmendándolos al grado de deshacer los matrimonios mixtos. Así se constituye formalmente lo que se ha llamado el judaísmo, un pueblo organizado en torno a la ley y el templo, con una historia expresada en las Escrituras y con la esperanza de la instauración del reino de Yahvé. Se puede decir que es la religión del libro, es decir, todo se centra en los libros sagrados y especialmente en el Deuteronomio y especialmente en el cumplimiento de la ley, que para ellos es la Torá, es decir, el Pentateuco, que contempla los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Durante este tiempo también se crean las sinagogas, donde se leía y estudiaba la ley y los profetas. Cabe recordar que el mismo Jesús, en esas mismas sinagogas, predicaba, enseñaba y también hizo milagros. De esta apretada síntesis podríamos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que los hechos aquí relatados ocurren durante largos periodos de tiempo en los que Yahvé, a pesar de la reticencia de su pueblo a obedecer la ley, suscita personajes que con inmensos sacrificios y mucha oración logran reencaminarlo. ¿Cuántas veces quizás nosotros mismos nos descorazonamos ante las dificultades que nos presentan el medio ambiente y el relativismo moral existente, y no perseveramos en la oración y despreciamos los pequeños sacrificios que podemos ofrecer a Dios por la unidad de la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz, en fin? En segundo lugar, también podemos ver que cuando se dice que, comillas, Esdras consigue que el pueblo rectifique su conducta, es claro que para rectificar una conducta, o dicho de otra manera, para superar una debilidad, no es posible hacerlo si primero no se reconoce dicha debilidad y, por cierto, reparando los errores cometidos. Nuestra Iglesia hoy día no está ajena a graves errores, tanto de conductas reñidas con la moral como con la propia doctrina. No dejemos, pues, de orar incesantemente por la unidad de la Iglesia. Termino invitándolos para ver el próximo capítulo de este ciclo de formación, cuyo título es Misión de los profetas en las promesas de Dios, y que estará a cargo de Luis Alberto López. Muchas gracias y cuídense mucho.